Bien, continuamos con este ejercicio. Pues nos indican que tenemos un gas monoatómico confinado en un cilindro con un pistón. Dice que el gas o el sistema empieza en el punto A, que está a una temperatura de 300 grados. Luego nos piden calcular el número de moles N y la temperatura en el punto B. Bien, entonces eso en la parte A, ¿no? Entonces para la parte A vamos a encontrar el número de moles. Para esto tenemos disponible nuestra ecuación de pavo igual a ratón. Entonces de aquí despejamos para N, para el número de moles, nos queda presión por volumen y RT pues pasa a dividir. Bien, dado que estamos utilizando la ecuación de estado, pues debemos de utilizar todos los datos que corresponden al punto A. Entonces vemos que la presión en el punto A es una atmósfera. Así que estoy reemplazando, ¿no? Para presión, una atmósfera. ¿Cuánto es el volumen? El volumen aquí es 5 litros por 5. Abajo tengo R, la constante de los gases. Fíjense que aquí he escrito una atmósfera 5 litros y no hice cambio de unidades al sistema internacional. ¿Por qué? Porque estoy pensando utilizar el valor de R en atmósferas litros. Por esa razón no hice el cambio, ¿no? Y el valor que estoy utilizando para R ya no es el 8.31, sino es este valor, 0.082 atmósferas litros. Entonces de esa forma atmósferas litros se cancelan con atmósferas litros de la constante R. Luego tengo la temperatura, 300 grados Kelvin. Haciendo esta operación con una calculadora, eso resulta 0.203 moles. Muy bien, también nos piden calcular la temperatura en el punto B. Entonces aquí vamos a utilizar la misma fórmula, pavo igual a ratón, pero despejamos para temperatura. Así que despejando pasamos R y N al otro lado a dividir y nos da esto, ¿no? Estamos buscando la temperatura B. Entonces vamos a utilizar todos los datos que corresponden al punto B. No podemos utilizar datos que correspondan al punto A. ¿Ok? Muy bien, entonces la presión en B. ¿Cuánto es la presión en B? Son 3 atmósferas. 3 por el volumen. ¿Cuánto es el volumen? También es 5. La constante R, 0.0821, y N, el número de moles que lo acabamos de calcular, 0.203. Con la calculadora esto resulta 900 grados Kelvin, ¿no? Y ya lo apunté aquí. Muy bien, entonces pasamos a la parte B. Esto fue la parte A y esto corresponde a la parte B. Dice, encuentre el cambio en energía interna, la energía térmica y el trabajo realizado para el proceso isovolumétrico AB. En este proceso isovolumétrico hay que encontrar todas esas variables que se nos está pidiendo. Muy bien, entonces vamos a ir a nuestra presentación y vamos a buscar proceso isovolumétrico. Para eso tenemos nuestra tabla. En el proceso isovolumétrico, para calcular delta de U, simplemente aplicamos en cat a volumen constante. Y si queremos hallar Q, simplemente Q va a ser igual a delta de U. Y el trabajo es 0. ¿Okay? Basta con hallar delta de U. Y ya tenemos Q y también tenemos el trabajo que es 0. Muy bien, entonces delta de U. Aquí tenemos delta de U, estamos aplicando en cat a volumen constante, N.023, lo acabamos de calcular aquí. El calor específico a volumen constante para un gas monoatómico, eso es 3 medios de R, ¿verdad? Y el cambio en temperatura de 300 a 900 hay un cambio de 600. Utilizando una calculadora y sabiendo que R vale 8.31, eso resulta en 1.52 por 10 a la 3 julios de energía interna. ¿Okay? Entonces el sistema está incrementando su energía interna en esta cantidad. Vimos en la tabla que el trabajo es 0. Este es trabajo por el sistema y también por el trabajo hecho por el entorno. 0. Muy bien, entonces para calcular la energía térmica solo debemos calcular la energía interna que ya la tenemos, ¿no? Y eso vale 1.52. Listo.
Ya la parte B fue resuelta, el proceso isovolumétrico. Ahora pasamos a la parte C. En la parte C nos están pidiendo repetir el proceso para la curva isotérmica, BC. Aquí tenemos una isoterma, temperatura constante, así que en todo este trayecto la temperatura es 900 y debemos calcular las diferentes energías. Nuevamente volvemos a la tabla isotérmico, la energía interna es 0. Si queremos el calor, necesitamos calcular el trabajo realizado sobre el exterior, y eso se calcula a través de el ratón por logaritmo de los volúmenes. Muy bien, entonces empecemos. El trabajo realizado sobre el exterior es ratón por el logaritmo. Entonces R vale 8.31, la temperatura aquí en esta isoterma es 900, el número de moles 0.023, el logaritmo del volumen final. ¿Cuánto es el volumen final? El volumen final es 15 litros, ¿no? En metros cúbicos, pues 15 por 10 a la menos 3. ¿Y cuánto es el volumen inicial? Es 5. Aquí tenemos 5. Con la calculadora esto resulta 1.67 por 10 a la 3 julios. Ese es el trabajo realizado hacia el exterior. Bueno, si tenemos ese trabajo, ya podemos calcular la energía térmica, ¿no? Estos dos resultaban iguales para un proceso isotérmico, así que también esto vale 1.67. Y en el proceso isotérmico sabemos que la energía interna es 0. Estoy hablando de esta tabla. ¿Qué hicimos? Calculamos el trabajo. Ese trabajo debe ser igual al calor y la energía interna es 0. Muy bien, pues pasamos a la parte D. En la parte D nos piden repite el proceso para la curva isobárica, CA. Estamos ahora en la parte D. Dijimos CA es isobárica, ¿no? Entonces vamos a nuestra tabla, isobárico. Para calcular la energía interna aplicamos NCAT a volumen constante. Si queremos Q podemos aplicar NCAT a presión constante, y si queremos el trabajo hacia el exterior es presión por cambio en volumen. Entonces vamos a aplicar estas fórmulas. Muy bien, empezamos entonces por el trabajo hacia el exterior. Presión por volumen. ¿Cuánto es la presión aquí? La presión es 1 atmósfera. Y eso escrita en pascales es pues 1.01 por 10 a la 5 pascales. El cambio en volumen, ¿cuánto es? El volumen cambió de 15 a 5. Así que sería 5 volumen final menos el inicial. Con esto, con una calculadora, eso resulta negativo, 1.01 por 10 a la 3 julios. Negativo. Para calcular la energía interna aplicamos NCAT a volumen constante, como vimos en la tabla. N vale 0.203, calor específico a volumen constante, 3 medios de R, donde R vale 8.31, el cambio en temperatura. ¿Y cuánto era la temperatura en C? Esto también vale 900, ¿no? Porque hemos bajado a través de la isoterma. Estamos cambiando de 900 a 300. Así que temperatura final 300 menos 900, haciendo un cálculo, eso nos da negativo 1.52 por 10 a la 3 julios. Muy bien, entonces ¿y cómo calculamos Q? Podemos utilizar NCAT a presión constante, o también podemos utilizar nuestra ecuación de termodinámica, ¿no? Donde dice que el calor se utiliza para realizar trabajo hacia el exterior y también para cambiar su energía interna. Estamos utilizando entonces nuestra fórmula. Bien, ¿cuánto fue la energía interna? La energía interna fue negativo 1.52. Más el trabajo hacia el exterior resultó negativo 1 por 10 a la 3. ¿Sí? Negativo 1 por 10 a la 3. Así que sumando estos dos que son negativos, pues resulta negativo 2.53. Muy bien. Entonces pasamos a la parte D, ya la hicimos, E. Encuentre el cambio neto en la energía interna.
para el ciclo completo. Entonces aquí vamos a agregar para la parte E el cambio en energía interna neto. Entonces busquemos todas las energías internas. Tenemos esta energía interna, positivo 1.52, aquí tenemos 0 y aquí tenemos negativo 1.52. Entonces, ¿cuánto sería 1.52 positivo más negativo 1.52 más este 0? ¿Ves? Nos da efectivamente 0. ¿Sí? El cambio de energía interna para un motor es 0, porque estos no engordan, no guardan energía. Finalmente pasamos a la parte F. Dice: encuentre la energía térmica QH transferida al sistema. QH transferida al sistema. Entonces busquemos todos los Qs que se han transferido al sistema. Este se transfirió al sistema, se entregó al sistema, sí, porque es positivo. Este también se entregó al sistema. ¿Okay? El sistema está recibiendo estas energías térmicas. Así que también tenemos otro Q por aquí, pero este es negativo. Este no se le entregó, esto es lo que está perdiendo el sistema hacia el ambiente. Así que solamente habría que sumar estos dos. Sumando 1.52 más 1.67, eso resulta 3.19. También nos piden calcular la energía térmica rechazada, QC. Entonces QC es lo que se ha rechazado, el calor que se ha rechazado, negativo 2.53. ¿Okay? Bueno, también en julios. Bueno, luego nos piden calcular la eficiencia térmica y el trabajo neto. La eficiencia térmica la definimos como 1 menos QC sobre QH en valor absoluto. Ahí tenemos 1 menos, ¿cuánto vale QC? En 2.53, lo estoy dejando positivo porque esto está dentro de un valor absoluto. Y QH vale 3.19. De aquí resulta con una calculadora 0.207, que también es equivalente a 20.7% de eficiencia. Entonces, ¿cuánto sería el trabajo neto? Pues hay que sumar todos los trabajos. ¿Dónde tenemos los trabajos? Aquí hay un trabajo que resultó siendo 0. Tenemos también otro trabajo y finalmente aquí hay otro trabajo. ¿No? Esos son los trabajos realizados sobre el entorno, sobre el exterior. Muy bien, entonces hay que sumar esto, ¿no? Sería 0 más 1.67 menos 1.01. Entonces estamos escribiendo eso, 0 más 1.67 menos 1.01. Así que el trabajo hecho hacia el exterior es 6.6 por 10 a la 2 julios. Estamos haciendo trabajo hacia el exterior. El trabajo hecho hacia el sistema pues sería negativo 6.6 porque el sistema está perdiendo esta cantidad de trabajo. ¿Okay? Entonces con eso hemos concluido este ejercicio, que es bastante larguito, pero envuelve todos los conocimientos del capítulo anterior y de este capítulo. Y yo creo que con eso ya se les quedó bien claro los procesos térmicos. Muy bien, entonces volvemos a nuestra presentación y viene un ejercicio similar al que hicimos, así que lo pueden resolver. Y finalmente tenemos la explicación de cómo funciona un refrigerador, una nevera. En los motores se le entrega energía térmica al motor desde un reservorio caliente, ¿no? Y parte de esa energía, por ejemplo 100 julios, se utiliza para hacer trabajo, por ejemplo 30 julios, y el restante 70 pues se entrega al ambiente, se pierde esa energía térmica hacia el ambiente. En las neveras resulta todo lo contrario. De este reservorio frío se extrae calor. ¿Okay? Pero ¿cómo se extrae calor? Pues se utiliza una bomba, un motor. ¿Okay? Entonces este motor hace trabajo justamente para extraer calor de un reservorio frío. Y ese calor extraído se expulsa hacia un reservorio caliente. Me explico. En la nevera ponemos agua y queremos crear
bloquecitos de hielo, ¿no? El agua baja, vamos a suponer que el agua que pusimos ya está a 0 grados centígrados, ya está frío. Entonces se hace un trabajo, ¿verdad?, a través de la electricidad para que este motor extraiga calor del agua que ya está a 0 grados centígrados, así que le baja aún más la temperatura, y ese calor extraído lo expulsa hacia el exterior. Por eso es que las neveras en la parte posterior tienen un radiador, y eso siempre está caliente porque estamos extrayendo calor de un alimento frío haciendo trabajo. ¿Okay? Así que el proceso es completamente inverso, va en la dirección inversa a los motores. Pues nada, con eso terminamos el capítulo. Gracias por su atención.